tiene un propósito, tiene un objetivo, y el objetivo es divulgar, compartir y contrastar los resultados que tú has encontrado con la comunidad científica, ¿no? A la que le interesa, a la comunidad científica que estudia los mismos temas que tú estás estudiando. En algunos casos, estos datos que tú encuentres van a ser validados, no van a ser, van a tener un reforzamiento positivo de repente con otros datos que son similares o que refuerzan la idea que tú, la hipótesis que tú estás planeando. Y de esta manera, pues el saber humano se enriquece. Aquí en ninguna parte de este documento, de lo que estamos leyendo aquí, dice que el propósito de una publicación es ganar un concurso, es asumir un cargo público dirigencial, es tener algún grado de tesis o es participar en algún congreso, ganar un premio, un diploma. En ninguna parte dice eso, porque eso no es el objetivo de hacer una publicación. A veces yo veo que los chicos se desesperan, ¿no? Porque viene el congreso y tengo que tener representado para el congreso y tratan de cortar etapas o de terminarlo como sea, pues para llegar al deadline, ¿no? Está bien, los deadlines están ahí, ¿no? Y es bueno participar, es bueno mostrar lo que uno se ha avanzado, lo que uno ha avanzado, pero recordemos que todo trabajo de investigación, toda, todo trabajo científico responde a una pregunta de investigación. Entonces, si no se han hecho todos los pasos específicos que se habían sido considerados en el protocolo, todos estos no han sido seguidos de manera rigurosa, siguiendo el método científico, entonces los resultados que tú vas a encontrar van a ser resultados, pero no necesariamente van a responder tu pregunta de investigación. Revistas científicas existen, infinidad de pago, open access, de libre publicación, de instituciones públicas, instituciones privadas, en fin, de acuerdo al cuartil en el que se encuentren, de acuerdo al orden de llegada, al idioma, uf, existen infinidad. Entonces, de una u otra manera, no necesariamente tiene que ser un buen artículo científico, y me refiero al rigor metodológico, para que esté publicado. Y es por eso que existe ahora lo que es el exceso de información. Hay, últimamente ha sobreabundado la cantidad de publicaciones que hay, y las revistas también, y dentro de ellas las revistas predadoras, ¿no? Que son revistas que prácticamente te ruegan para que publiques con ellos, pero te cobran, ¿no? Tú publicas con ellos y ellos te cobran. Y no, bueno, fuera que el artículo fuera de buena calidad, ¿no? Tú puedes pagar porque hay cosas que se tienen que pagar en el proceso de publicación, como las revisiones, como el proceso editorial, en fin. Entonces alguien tiene que asumir ese costo. Pero lo peor de todo es de que la cantidad de producción que tienen ellas de revistas, de publicaciones, de números de la revista es tanta que deja en duda que hay un buen proceso de revisión por pares. Eso está mal. Que no haya un proceso de revisión por pares, que no haya una valoración de la integridad científica, que no haya una evaluación de, de plagio. Entonces, prácticamente tal como tú lo has enviado, se publica contra el que pagues, ¿no? Y eso hace que el proceso científico pierda su sentido. Entonces, acá tenemos que el propósito de publicar es divulgar, compartir y contrastar los resultados que uno tiene con una comunidad científica que está interesada en lo que tú estás diciendo, ¿no? Está interesada en los resultados que tú estás encontrando. Eso es lo principal y eso nunca tiene que irsenos de la mente. El formato IMRYD, IMRI, es el formato estándar, ¿no? De lo que es un artículo científico, una investigación primaria, en donde la unidad de análisis es un paciente. En este tipo de diseños, normalmente pues empieza con una introducción. Antes de eso hay un resumen, un abstract, ¿no? Pequeño, que casi la mayoría de revistas dice 250 palabras. Luego vienen las palabras clave, que dependiendo del artículo pueden ser entre 3 a 5, algunos ponen entre 3 a 10 inclusive. Un abstract que
está pues en dos idiomas, ¿no? Español e inglés, si es que la revista es latinoamericana, si la revista es extranjera, americana, solamente es en inglés. Y luego viene la introducción, ¿no? Y la introducción tiene tres elementos importantes que tienen que estar discutidos dentro de la investigación. Estos elementos deben haber sido ya debatidos en el momento de que se elaboró el protocolo. En el protocolo, estas partes que tiene la introducción, en el protocolo lo podemos encontrar como objetivos, como la parte de justificación. Entonces, eso que hemos escrito en el protocolo se tiene que resumir, sintetizar y colocarse dentro de la introducción, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes? Es el propósito de la investigación, que vendría a ser el objetivo, la importancia, que ahí estaría la parte de la justificación, y el conocimiento actual del tema que está ya dentro del cuerpo de la introducción, ¿no? ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Qué no se sabe? Acerca del tópico que uno está tratando. Es importante esa segunda parte que menciona lo escrito aquí en la diapositiva, que debe atraer al lector y darle la mayor información posible. Pero la mayor información posible respecto a la pregunta de investigación que se está tratando. Si mi pregunta de investigación es, por ejemplo, evaluar si existe alguna asociación entre la lactancia materna y obesidad en el adolescente. Tiempo de lactancia materna y obesidad en el adolescente. Entonces yo colocaré, dentro de lo que yo voy a colocar escribir en la introducción, oraciones, párrafos, que tengan un sentido, ¿no? Que traten de responder la pregunta de investigación o de introducirme al tema y que cuando el lector termine de leer la parte de la introducción, sin necesidad de que esté escrita completamente la pregunta de investigación, el lector tenga la idea de que, bueno, de esto quiere trabajar este artículo, ¿no? Si hablamos de lactancia materna y obesidad en adolescentes, pues empezaremos, hay varias formas de estructurar la introducción, ¿no? Pero una de las formas que a mí más me gusta y que trabajo con mis tesistas es que el primer párrafo sea hable del outcome, ¿no? En este caso, en este ejemplo, sería la obesidad en adolescentes. Entonces, el primer párrafo hablaría de eso, ¿no? De la obesidad en adolescentes, pero sobre todo de datos estadísticos, como por ejemplo, a cuánto llega la obesidad en adolescentes en el mundo, a cuánto llega en Europa, a cuánto llega en Latinoamérica, a cuánto llega en Perú, y si de repente tengo algunos datos por regiones del país, lo colocaré. Datos estadísticos. Cuando yo coloco datos estadísticos de prevalencias del outcome que estoy evaluando, le estoy diciendo al lector qué tan importante es, qué tan frecuente, cuál es su magnitud, cuál es la magnitud del evento que yo quiero medir. Entonces ahí le estoy diciendo, mira, llega casi al 30%, es mucho más frecuente en la costa, en Latinoamérica ha aumentado tanto por ciento en los últimos años, datos estadísticos del outcome. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy dando una idea de la magnitud del resultado que yo quiero medir. El resultado que yo quiero medir es la obesidad. No me importará, por ejemplo, decir que la obesidad es la principal causa de diabetes, al menos en ese párrafo no. O que cuál es la obesidad en gestantes, o cuál es el porcentaje de obesidad en adultos mayores. ¿Por qué? ¿Por qué no me entiendes? Porque no va con el tema que yo estoy conversando, y sobre todo porque datos estadísticos de obesidad en adolescentes hay un montón. De repente, si el tema fuera muy, muy, muy difícil, una enfermedad huérfana, pues englobaría la obesidad en general, ¿no? O el problema en general. Pero obesidad en adolescentes existe un montón de publicaciones acerca al respecto, y datos vas a encontrar hasta el cansancio. Entonces vas dirigido directamente a eso, ¿no? Obesidad en adolescentes. De repente, obesidad en adolescentes de acuerdo al grupo etario, ¿no? De púberes y adolescentes ya un poco más mayores. Podría ser, pero no te sales de ahí. El segundo párrafo, hablamos de conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se define la obesidad en adolescente, ¿no? Entonces, la obesidad en el adolescente se define por percentiles, ¿no? Siendo todavía población pediátrica, decimos, ¿no? Por un percentil o un peso un IMC para la edad mayor del percentil 95, de acuerdo a las curvas de la CDC, esa es la definición. O la OMS mantiene sus propias curvas y habla un percentil mayor del 90.
Estoy hablando de definición, le estoy explicando cómo es que se va a medir el fenómeno. De repente existen scores para medir. Existen scores que me permiten medir la obesidad en base a, no sé, en fin, menciono algunos. Lo que estoy diciendo en el segundo párrafo es dando conceptos claves. Y uno de los conceptos claves en obesidad es que me digas cómo se define, ¿no? La obesidad y no voy a poner datos vagos como el exceso de peso nada más, sino pondré datos, definiciones operacionales, ¿no? Por encima del percentil, el IMC para la edad, por encima del percentil 95 y por encima del percentil 85 hablamos de sobrepeso. Hasta la edad de los 18 a 20 años, según tal, y pongo ahí la CDC, ¿no? Centro de Control de Enfermedades, y su referencia. Cada uno de los datos estadísticos que he puesto yo en el primer párrafo tiene que ser referenciado. Si yo encontré un paper, si yo encontré un review que mencionaba todo lo que es obesidad en adolescentes, yo no voy a colocar pues obesidad en Perú, obesidad en Lima, obesidad en América, obesidad en Europa, obesidad en el mundo, y al final una sola referencia, ¿no? Ese artículo de revisión tiene que tener una lista de documentos que fundamentan todos estos datos. Yo iré a revisar la evidencia primaria, iré a su tabla de referencias, buscaré el artículo original y referenciaré cada porcentaje que tú coloques de prevalencias, tiene que tener su propia referencia. Aproximadamente son por lo menos cuatro bibliografías, 4 referencias por cada párrafo, es lo mínimo. A menos que sea un ensayo, ¿no? Pero eso no lo hacemos pues en ciencias de la salud, ¿no? Si tú me dices que es un ensayo, entonces es lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú crees, ¿no? Ahí sí, puede ser una que otra referencia. Pero si esto es un documento científico, un estudio en ciencias de la salud, todo lo que estás colocando ahí debe estar fundamentado. Entonces yo voy a los documentos iniciales. Cada porcentaje que yo ponga ahí tiene que tener su propia referencia. ¿Ok? Luego voy al segundo párrafo, que son datos de definiciones, ¿no? O para la Asociación Americana de Pediatría se define de tal manera, para la Asociación Americana de Salud, la Asociación Mundial de la Salud, en fin, todo. Segundo párrafo. El tercer párrafo me hablará en este caso de factores de riesgo, porque lo que yo quiero evaluar es un factor de riesgo, ¿no? En este caso la lactancia materna. Entonces yo enfocaré dentro de todo el grupo de factores de riesgo, ¿no? Entonces, en el tercer párrafo yo colocaré, por ejemplo, dentro de los factores de riesgo que se mencionan, existen algunos que son modificables, no modificables, y colocaré algunos, ¿no? Mencionaré, cada factor de riesgo que yo mencione tiene que venir de un artículo de investigación. Si yo coloco, por ejemplo, el factor de riesgo es pertenecer a una familia obesogénica, entre paréntesis el artículo. Baja cantidad de ejercicio físico, entre paréntesis el artículo. Tiempo mayor de 2 horas frente a pantalla, entre paréntesis el artículo, cada uno. Dejando al final el que a mí me interesa. En este caso, el que a mí me interesa es la lactancia materna. Y también se menciona, y muchos autores coinciden en un bajo tiempo o pocos meses de lactancia materna exclusiva. Y la referencia. Si hay más de una referencia, las colocarás todas. Llevamos 3, pasamos al cuarto párrafo. En el cuarto párrafo ya te explayarás, ¿no? Acerca de este último. Sobre este último factor, refiriéndome a la lactancia materna, y ahí empiezo a colocar todos los estudios que relacionan la lactancia materna y la obesidad en adolescentes. Sobre este último factor o sobre la lactancia materna podemos ampliar la información y mencionar que tal autor encontró que los que tenían menos de 6 meses de lactancia materna exclusiva de adolescentes tenían tanto porcentaje de riesgo y en fin, todo. Si voy a colocar en años, voy desde el año más antiguo al más actual. Si voy a colocar de acuerdo a países, encontraron en China, desde lo más lejano hacia lo más cercano. Si voy a colocar adolescentes de acuerdo a la edad que tengan, desde los más niños hasta los más grandes. Estamos usando el método deductivo, ¿no? Y llenaré toda la información anterior. Ahí vamos, 3, cuarto. Y el quinto párrafo, ya vendrías tú a decir qué problemas han tenido esos artículos, porque si tú estás presentando que ya existe información que asocia la lactancia materna a obesidad, la pregunta es, ¿por qué tú vas a hacer otro estudio? Si ya existe data al respecto.
Entonces, en el cuarto, tercero, cuarto, sí, quinto y último párrafo, que normalmente debería quedar ahí, eventualmente podrás poner 6, pero estamos hablando del formato de artículo científico, no una tesis ni un protocolo, sino el que vas a enviar a la revista. En el quinto párrafo podrías colocar o deberías colocar la justificación de tu estudio. La justificación es que tú me digas que tú hayas leído detalladamente cada uno de esos artículos y menciones qué problemas tuvieron, ¿no? La evidencia encontrada es contradictoria, entre paréntesis, cuáles son los artículos contradictorios, o los datos recolectados tienen bajo poder estadístico, ¿por qué? Porque tienen un cálculo muestral inadecuado, o son estudios de muchos años de antigüedad, colocarás entre paréntesis cuáles son, o de repente los estudios presentes no han considerado variables confusoras como tal, y entre paréntesis cada variable confusora que no se ha considerado, y me tendrás que colocar cada variable confusora y entre paréntesis la referencia que dice que esa variable también te podría dar el mismo resultado, ¿no? O sea que es una confusora. Entonces tú tienes que hacer una revisión crítica. Si has encontrado 5 o 6 estudios previos, verás esos estudios previos, 6 estudios previos, de repente uno es una revisión sistemática, de repente otro es un ensayo clínico, de repente otros son observacionales, entonces descargarás tu ficha de lectura crítica de esos estudios y harás tu checklist de lectura crítica y verás qué problemas metodológicos han tenido. Y lo mencionarás, no específicamente que en la página, no, de manera general, bajo poder estadístico, factores confusores inadecuados, limitantes en la elección del diseño, de repente una mala técnica de muestreo, poblaciones hospitalarias, de repente lo han hecho en una población específica, solamente en síndrome de Down, cosa que no se puede extrapolar a la población que a ti te interesa. Esa sería más o menos la mitad del quinto párrafo. Y la otra mitad del quinto párrafo es tu objetivo. Por todo lo anterior expuesto, es que nosotros pensamos o vamos a resolver tal pregunta de investigación o nuestro objetivo es tal, ¿no? Y ahí está todo. Ahí está lo que se conoce, definiciones, lo que no se conoce, estás colocando ahí la justificación, lo que no se conoce, está la magnitud del evento, datos estadísticos y el objetivo de tu estudio. Entonces, que son los 4 elementos básicos de la introducción. Es una forma, en realidad podría ser de la forma que ustedes deseen, pero a mí me va bien con los tesistas cuando trabajamos de esa manera. Entonces, cuando ustedes ven una introducción así, como les he estado mencionando, ven que lo que quiero hacer es que el lector vaya de lo general, primero vea la magnitud del evento, luego reconozca cuáles son los conceptos que voy a mencionar, luego vea que hay varios factores, cuál es el factor que yo voy a estudiar, qué dice la evidencia disponible y por qué a pesar de que hay evidencia disponible es importante que yo haga el estudio. Y termino con mi objetivo. ¿Queda claro eso para todos? Sí. Luego viene la parte de material y métodos. En material y métodos, esta parte es muy importante. Entre material y métodos y resultado, debería ser una de las partes más grandes del artículo. Material y métodos, sobre todo material y métodos y discusión es una de las partes que tienen más porcentaje del tamaño del artículo. La introducción no debería ser más del 15 al 20% de palabras. En cambio, en material y métodos, esta es tu producción intelectual junto con la discusión. En material y métodos, tú vas a tener que colocar todo lo que tú has hecho detalladamente para que alguien lo pudiera reproducir. Imaginemos que yo quiero hacer este estudio de lactancia materna y obesidad en adolescentes en Jesús María. Y alguien quiere, en toda la población de Jesús María, y alguien quiere repetir el mismo estudio, pero quizás, no sé, en Tacna, ¿no? En Tacna o de repente en Chile, en alguna ciudad o en La Paz, Bolivia, quieren repetir el mismo estudio. Entonces, el autor que quiere repetir el mismo estudio en La Paz, Bolivia, solamente leyendo mi metodología, material y métodos, tendría que ser capaz de replicar el estudio sin necesidad de darme una llamada para decirme, oh, Isabel, no me queda claro, ¿cómo fue que me diste o qué pregunta le hiciste a los pacientes para saber cuánto tiempo de lactancia? ¿O a qué le llamas lactancia materna exclusiva? Todo eso que me podría preguntar para repetir el estudio tiene que estar detallado.
Si eso pasa, ustedes pónganse en esa idea, ¿no? Si tienen ustedes, en esa situación, si es que ya están haciendo un trabajo de investigación, ya están redactando el manuscrito final, pónganse en esa situación, que yo no sé nada del estudio y que quiero replicarlo. Leyendo lo que está en material y métodos, ¿es suficiente para replicar o falta? Si es insuficiente, quiere decir que no está bien redactada esa parte de material y métodos, ¿no? Siempre se empieza hablando de la población, y muchos le dan poca importancia a la población y van más a la parte estadística de material y métodos, pero la población es una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque recordemos de que los datos, los resultados que nosotros vamos a encontrar en el estudio son los resultados de nuestra muestra, pero nadie hace un estudio para concluir en la muestra. Yo hago un estudio para concluir en la población. Si quiero evaluar este estudio de lactancia materna y obesidad en adolescentes de Jesús María, yo no voy a poder pues evaluar a todos los de Jesús María, a todos los de tal distrito. Yo lo que haré es evaluaré cuántos hay en Jesús María, cuántos adolescentes, haré mi cálculo del tamaño muestral, sacaré una cantidad mínima y esa cantidad mínima será la cantidad que yo encuestaré, que yo evaluaré. Sacaré mis resultados en ese cálculo del tamaño muestral, en esa muestra, y si mi estudio está bien diseñado, la teoría estadística, la inferencia estadística me dice que los resultados que yo he encontrado en mi estudio, en mi muestra, deben ser similares a lo que me hubiera encontrado si es que yo hubiera trabajado en toda la población. Ojo, el investigador siempre trabaja a ciegas, porque si ustedes me dicen, doctora, ¿y en algún momento vamos a poder saber si era similar o no? No, pues a menos que hagas un censo, pero si has hecho un censo no tendría sentido para qué has trabajado en la muestra primero. Entonces tú nunca lo vas a saber. Vas a saber qué tanto te acercas con un porcentaje de error. ¿Qué porcentaje de error es el que manejamos? El 5%, pues por eso es el P menor de 0.05. ¿Qué estoy diciendo? Un P, una probabilidad de error menor de 5% es lo que yo tolero. Entonces, en material y métodos, las primeras líneas de material y métodos es para la población. Se debe detallar la población. ¿Por qué? Porque de esa manera el lector va a saber a quiénes van dirigidos estos resultados. Y también va a poder comparar si es que él de repente es de otro país o de otro sitio, va a poder comparar las características de la población si son similares a sus características, a la característica de su población o de la población que le interesa, para saber si puede tener una validez externa y extrapolar esos datos también, podría utilizarlos. Si tú me pones a mí, por ejemplo, el presente estudio se realizó en el hospital, no sé, María Auxiliadora o Virgen de la Asunción, y se incluyeron tantos pacientes y tal y tal y tal, y yo digo, pero ¿y cómo son los pacientes del Hospital Virgen de la Asunción? No sé ni de dónde es. De repente es de África. Entonces, ¿serán similares la talla, el crecimiento, la alimentación que tiene que ver con la obesidad en los niños de África que en los niños de Latinoamérica? Pues no, porque definitivamente sus genes son distintos, ellos tienen más genes de la raza oscura, morenas, tienen más desarrollados los genes para enfermedades metabólicas, además ellos tienen otro tipo de alimentación, entonces definitivamente yo no voy a poder extrapolar eso, ¿no? Me interesará que me digan en qué lugar queda, en qué país queda, cuáles son sus porcentajes, por ejemplo, en esta población del hospital tal y tal y tal, que queda en África podemos encontrar hasta tanto por ciento de obesidad en adultos o en jóvenes, entonces a mí me da una idea, ¿no? Ellos tienen 25% de obesidad y acá también tenemos 25% de obesidad en adolescentes, es similar. Entonces hay datos que me interesan. A veces me interesará datos del clima, a veces me interesará datos del tiempo meteorológico. Una vez hicimos un estudio, recuerdo que está publicado en una revista argentina sobre la tasa de hospitalización en pacientes con pie diabético. Es un estudio multicéntrico que realizamos y lo publicamos en una revista extranjera, ¿no? Y allí fue importante colocar dentro de la descripción de la población que los datos fueron recolectados durante meses de invierno para el hemisferio sur, porque era en Sudamérica. ¿Por qué fue importante eso? Porque el pie diabético es menos prevalente en invierno. Y el objetivo del estudio era determinar la prevalencia de pie diabético en pacientes hospitalizados. Entonces detallamos dentro de la metodología
que fue tomado durante meses que corresponden a invierno en el hemisferio sur. Entonces, ¿qué le estoy diciendo al lector? Al que le interesa realmente, no es que es un curioso, sino alguien que le interesa, el erudito en el tema, que va a buscar eso para actualizarse, va a decir, bueno, quizás ha encontrado una prevalencia baja o de repente la prevalencia que reportan a ellos debe ser mayor en verano, ¿no? Porque pie diabético es menos prevalente en invierno. Entonces será importante. Si de repente yo voy a hablar acerca de los valores de hemoglobina, me importará que me reportes a qué metro sobre el nivel del mar se encuentra ese lugar. Porque en otros países también tienen ciudades en altura. Entonces, ¿qué le estás diciendo ahí al lector? Al lector le está diciendo, ojo, debe haber algún ajuste por el hecho de que ellos están en altura. O si se encuentra a nivel del mar. Alguna vez también publicamos un estudio en la provincia del Callao y debido a que lo que hablábamos, lo que mencionábamos era prevalencia de marcadores infecciosos en donantes de banco de sangre, especificamos que el Hospital del Callao o el Banco de Sangre del Callao, que nosotros, donde sacamos la muestra, que el Callao es una ciudad, es un puerto, es el principal puerto de América del Sur, el Callao, que es el principal puerto de América del Sur y que va a la par de todas las ciudades cosmopolitas en América. ¿Por qué? Porque en las ciudades cosmopolitas es más frecuente las enfermedades de transmisión sexual. Entonces no es que yo coloque cualquier dato, ¿no? Que a todos les coloque cuántas personas son en esa ciudad, que a todos les ponga el porcentaje de cuántos son diabéticos. Si yo no hablo nada de diabetes en mi estudio, ¿para qué me interesará colocar eso, no? Pero colocaré datos que aquellos que han hecho la investigación saben que son importantes. Entonces en ese estudio colocamos, ¿no? Que el Callao es una provincia, es el principal puerto de Sudamérica, que aproximadamente recibe tantas embarcaciones por año y que se encuentra considerada entre una de las ciudades más cosmopolitas de América. Entonces yo me dice, ¿pero por qué ha puesto eso? Ah, porque el lector interesado, el que realmente va a discutir tu estudio, dirá, ah, no, una ciudad cosmopolita tiene más riesgo de enfermedades de transmisión sexual y nuestro estudio era sobre VIH. Esa primera parte es la parte de población. Algunos datos describiré la población general, de dónde saqué la muestra y algunos datos que sean importantes para poder centrarme y situarme en ese lugar, ¿no? Después de eso van a venir las definiciones operacionales de las variables, variables independientes, variables dependientes. Posterior a ello, algunos confusores. Si es que yo he utilizado alguna definición estándar, pondré entre paréntesis, ¿no? La definición de tal o la clasificación de tal autor, entre paréntesis. Si es que yo he utilizado la definición de algún paper previamente escrito, colocaré ahí eso, colocaré. Después de eso también se menciona la parte del análisis estadístico, ¿no? ¿Qué análisis estadísticos has hecho? Si has hecho de repente ajustes, con qué confusores has incluido en el método estadístico. Y terminamos normalmente con la parte de ética, que es muy importante que se mencione la parte de ética. ¿Qué me importa en la parte de ética? ¿Cuál fue el comité que dio el permiso, que dio la autorización? Si hubo consentimiento informado o no. ¿Quién firmó el consentimiento informado, sobre todo en poblaciones vulnerables? El padre, el apoderado, ¿quién firmó? El curador, ¿quién firmó el consentimiento informado? Si son mayores de 8 años, el asentimiento, entre 8 y 16 años tiene que haber asentimiento también, o sea, el niño tiene que haber dicho que sí. Menos de 8 años decide completamente el padre, pero de 8 años en adelante el niño también tiene que decir que sí. Cómo mencionaste, cómo aseguraste la confidencialidad de los datos. ¿Fue una encuesta, es una encuesta anónima o es una encuesta confidencial? Que no es lo mismo. Anónimo quiere decir que yo no tengo forma de ubicar a esa persona. Si esa persona te envió el cuestionario a través de a través de un número de WhatsApp, es ubicable, pues, ¿no? Porque si tiene teléfono lo puedes ubicar. Si de repente recolectaste sus datos de su historia clínica, aunque no tenga su nombre y su apellido, pero si tiene su historia clínica lo vas a ubicar. Si tiene su número de DNI lo vas a ubicar. Entonces las anónimas son aquellas que entregas y te regresan el papel sin nada y tú no sabes quién es. Eso es anónimo. Si no es eso, entonces es confidencial. Se supone que tienen que ser confidencial los datos, pero anónima no es. Por más que lo envíes por WhatsApp, por más que lo envíes a correo electrónico, pero de todas maneras tienes una dirección de correo electrónico, ¿no? Entonces anónima no es. Es confidencial.
Después tenemos la parte de resultados, en donde los resultados se tienen que presentar en orden lógico, ¿no? Van desde lo más simple hasta lo más complejo. Empezamos primero con el flujograma del flujo de participantes, cuántos participantes enrolaste, cuántos invitaste a tu estudio. De repente yo quiero estudiar, no sé, algún factor de riesgo o algo en la universidad, en una universidad privada, a los internos de la universidad tal. Entonces, ¿cuántos son los internos de tal universidad? 300, son 300 internos. Entonces yo fui, me dirigí a su delegada y les mandé a ella la encuesta para que en su grupo de WhatsApp, donde están los 300, les envíe. Entonces, ¿cuántos fueron invitados? Fueron invitados 300. ¿Cuántos fueron enrolados? Enrolados fueron los que respondieron, los que aceptaron participar en tu estudio. Imagino que han respondido 200. 200 fueron enrolados. De esos que están enrolados, cuando es una encuesta y así tú no conoces al participante directamente, lo entrevistas, normalmente dentro de la ficha de recolección están los criterios de exclusión también, porque tú no vas a saber si cumple o no cumple. Entonces, si su criterio de exclusión era que fume, ahí pondrás como primera pregunta, ¿usted fuma? Si te dice que sí, esa ya no entra. Entonces, es un paciente que fue invitado, que fue enrolado, pero de ahí hay un grupo que ha sido excluido porque no cumple criterios de selección. Entonces, ¿cuántos fueron excluidos? De los que fueron excluidos porque no cumplen criterios, van a quedar un grupo. Y de ese grupo puede haber alguno que tenga datos inconsistentes, como que en todo te haya marcado no. Como a veces nos llega a veces encuestas al correo y todo, sí, desde un lado, todo uno solo, para que ya pasar. Entonces tú tendrás que revisar, ¿no? Tú tendrás que revisar si es que hay preguntas incongruentes. Edad, 150 años te pone. Entonces, son datos incongruentes. Tendrás que también eliminar aquellos que tengan datos incongruentes. Tendrás que eliminar aquellos que, muchas se pone esto en las tesis, en los protocolos, eliminarán los que tengan datos incompletos. Pero hay que definir qué cosa es un dato incompleto. Los datos incompletos que hacen que sí o sí tengas que eliminar a ese participante es que no te haya respondido tanto tu pregunta, tanto tu variable independiente como la dependiente. Porque si no te ha respondido esas dos preguntas, o esas dos preguntas de la ficha de recolección, entonces no vas a poder incluirlo en tu análisis. De ahí no te puede haber respondido su edad porque no quiso responder, no te puede haber respondido su sexo, pero a menos que el sexo y la edad sean la variable independiente y la dependiente, no tendrías por qué eliminarlo. Pero si no respondió estas dos, ahí sí no tiene sentido que lo incluyas. Entonces también eliminarás. Entonces hay todo un flujo, ¿no? Que eso irá en la primera parte de resultados. No lo vas a escribir todo, porque para eso vas a hacer un diagrama, pero sí colocarás, fueron invitados 300 a participar, de los cuales se incluyeron en el análisis, es decir, el final, 118, teniendo una tasa de rechazo de tanto. ¿Cuántos rechazaron participar en tu invitación? Ya todo lo demás de cuáles fueron excluidos y tal, colocarás entre paréntesis, ver gráfico 1. Luego viene la tabla 1, que la tabla 1 son características generales, ¿no? Sexo, edad, características generales de los estudiantes de medicina, de la universidad, tal, en el periodo tal, y entre paréntesis pones el N minúscula, porque N minúscula significa muestra. Tu muestra fue de tanto, 155. Si tú pones N mayúscula, eso significa población, y con la población estás trabajando. Y las características sociodemográficas, los resultados de tu variable independiente dependiente, si tú quieres saber cuántos tuvieron lactancia materna exclusiva, tantos tuvieron lactancia materna exclusiva 6 meses, tantos tienen obesidad, datos generales. En la tabla 2 es el análisis bivariado. Compararás todas tus variables independientes que tengas o variables asociadas con tu outcome, con tu variable resultado, todas contra ellas. Y evaluarás valores P. Y en la tabla 3 es el análisis multivariado o análisis de regresión. ¿De qué va a depender qué tipo de regresión vas a utilizar? Va a depender del diseño de tu estudio, ¿no? Podrá ser una regresión logística, una regresión de Cox, una regresión lineal, una regresión de Poisson, en fin, hay infinidad de regresiones.